que nada, el hipotálamo. ¿Por qué? Porque va a ser el que va, la que va a dar la orden, ¿ya? Es la que va a estimular a la hipófisis anterior a que ésta libere las endorfinas como ser este, la hormona folicoestimulante y la hormona luteinizante, ¿no? El hipotálamo es inhibida por la dopamina, la liberadora de gonadotropina. Y también recordar que en el área de farmacología se usan, ¿no?, los análogos de gonadotropinas para tratamientos médicos, para hacer los tratamientos médicos, que por ejemplo pueden ayudar a lo que es la recuperación de anemia, puede también se ocupa para el tratamiento postquirúrgico quizás de mioma, bueno, y otras como el control de los ciclos de las fecundaciones, ¿no? Todo esto son estudios que se han hecho in vitro según lo que es el MIR. Ahora lo que sería la hormona folicoestimulante, esta se eleva, ¿no? Tiene una fase de meseta, que es antes de la ovulación, perdón, que es la primera meseta que se forma, pero que esta tiene un pico elevado antes de la ovulación. Ya antes de empezar la ovulación, poco antes, ya empieza a elevarse, muestra un pico elevado, el cual esta produce lo que es un crecimiento de las células de la granulosa, ¿no? El cual esta induce la actividad de la aromatasa de la granulosa ovárica. Es inhibida por los estrógenos que se producen mediante un feedback negativo y por la inhibina. La hormona luteinizante, el pico se produce gracias al efecto de los estrógenos y que da lugar a la ovulación. Esta estimula las células del teca ovárica para la producción de andrógenos en la formación del cuerpo lúteo. Los estrógenos. El más importante, el que quizás se secreta más es el estradiol, que es el más potente según lo que es el MIR. Durante la gestación predomina el estradiol, ¿sí? En la menopausia el más importante es lo que es la estrona, desde la ovulación y tiene otro pico en la fase lútea. Los niveles altos producen un efecto gatillo y se dispara la producción de la hormona luteinizante. Cuando son bajos, moderados, inhibe la hormona fólico-estimulante. Y estas bloquean a la prolactina, el cual la prolactina es la que estimula la excreción de leche. Entonces, cuando hay niveles altos, se corta lo que es la producción perdón, la estimulación de la secreción de leche, o sea, la prolactina. Eh, y la progesterona y los andrógenos. La progesterona tiene una parte importante, el cual aumenta en la segunda fase del ciclo. El nivel máximo alcanza después del pico de la hormona luteinizante, 8 días después de este pico, es donde alcanza sus niveles máximos. Y durante el embarazo, en caso de que se consolide la concepción, en el primer trimestre, estas se generan a través del cuerpo lúteo y a partir de las 12 semanas por la placenta en mayor cantidad. Recordar que normalmente fuera del embarazo donde se producen o se secreta la progesterona es en los ovarios. Se carga también de preparar las mamas para la lactancia. ¿De qué manera? Pues del crecimiento de las mamas, ¿no? Para poder preparar, quizás es por eso que también había un artículo que mencionaba que no, se cree que por eso es que la progesterona es causa de que quizás semanas antes de empezar lo que es el ciclo menstrual, es que muchas mujeres sienten dolor, quizás crecimiento de las mamas antes de empezar con el ciclo menstrual. Y los andrógenos, que son utilizados para la formación de estrógenos gracias a la acción de la aromatasa en la granulosa y del cuerpo lúteo. Ahora, si existen niveles androgénicos altos, es decir, tanto de testosterona o quizás otra
hormona normalmente masculina, se inhibe la aromatasa y se produce una atresia en los folículos y disminución de la producción de estrógeno. La testosterona es el principal andrógeno natural circulante de la mujer, del cual el 50% de esta testosterona procede de una conversión de la androstensiona, ¿no? Que mayormente se almacena en la grasa. Ciclo ovárico, folículos, de los cuales solamente 400 llegarían a ovular. En el ciclo ovárico tenemos la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. En la fase folicular es que el aumento de la hormona folicular estimulante hace que varios de estos folículos empiecen a crecer y migren hacia la superficie del ovario, donde ahí se va a constituir una cohorte folicular, donde ahí provoca la síntesis y la secreción que viene a ser del estradiol, donde su función viene a ser la regulación, que consiste en bloquear la producción de la hormona foliculoestimulante por parte de la hipófisis. Ahora, como consecuencia de esto, viene a haber lo que viene a ser el reclutamiento folicular, que al disminuir el nivel de la hormona foliculoestimulante, los folículos ováricos no son capaces de sobrevivir y continuar con su desarrollo. Tan solamente uno llega a ser el folículo seleccionado y viene a madurar completamente. Ese folículo viene a ser el folículo de Graf. Siguiente diapositiva, por favor. Donde el folículo de Graf, que viene a ser el folículo seleccionado, vamos a distinguir igual dos capas, la granulosa y la teja. Siguiente, por favor. En la ovulación, esto se produce en el día 14 del ciclo, donde a consecuencia del pico de la hormona luteinizante, una vez alcanza la maduración, el folículo de Graf acerca a la superficie del ovario. Este va a aumentar la producción de estrógeno y se genera un pico de estradiol. Esto dispara el pico de la hormona luteinizante, produciéndose de 10 a 12 horas después de la ovulación. Siguiente diapositiva, por favor. En la fase lútea dura de 13 a 15 días, siendo fija su maduración. Se colapsa el folículo transformándose en cuerpo lúteo, que es una glándula endocrina que se forma de la ruptura folicular, que es el encargado de producir progesterona. Y esto va a estimular la hormona luteinizante y pequeñas cantidades de estrógeno. Siguiente, por favor. Ahora, en esto, si se produce la implantación, la placenta secreta una hormona llamada gonadotropina coriónica, donde esta hormona mantiene el cuerpo lúteo y los niveles de progesterona van aumentando y va manteniendo el endometrio e impidiendo el crecimiento folicular. Si no se llega a producir la implantación, hay una involución del cuerpo lúteo, donde los estrógenos y progesterona producen retroalimentación sobre la adenohipófisis. Ahora, posteriormente, debido a la involución del cuerpo lúteo, no hay producción de estrógeno, progesterona e ingibina. Y esta retroalimentación de la hipófisis se produce la menstruación, que esto va a permitir de nuevo la secreción de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante, que estas van a iniciar el crecimiento de nuevos folículos para formar un nuevo ciclo ovárico. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, ahora voy a explicarles acerca de lo que viene a ser el ciclo endometrial o el ciclo uterino. Aquí en el ciclo endometrial las estructuras del útero están sometidas a la influencia de lo que viene a ser las hormonas ováricas. Estas modificaciones se producen en el endometrio a nivel de la capa basal y la capa funcional. Esto sucede bajo la acción del estrógeno y la progesterona. La mucosa endometrial va a experimentar cambios cíclicos. Estos se van a diferenciar en 3 fases. La fase proliferativa o estrogénica. Esta va a ocurrir del día 5 al día 15 del ciclo. La fase secretora o progestacional. Esta va a ocurrir del día 14 al día 28 del ciclo. La fase menstrual o de disgregación, que va a ocurrir del día 1 al día 5 del ciclo.
Y a continuación vamos a ver en qué consiste cada fase y lo que va a ocurrir. La primera fase que tenemos es la fase proliferativa o estrogénica. Esta va a ocurrir antes de la ovulación, en la cual va a suceder una regeneración del endometrio. También ocurre una epitelización de algunas glándulas y la secreción de moco, el cual va a ser denso y ayuda a los espermatozoides a ingresar al útero. Aquí se va a producir un aumento del espesor glandular, estromal y vascular gracias a la acción estrogénica. Esto se extiende desde el final de la menstruación hasta la ovulación. Al comienzo de esta fase, la mucosa endometrial se encuentra adelgazada y con escasa cantidad de glándulas. La fase proliferativa o estrogénica es paralela a la fase folicular ovárica y bajo la influencia de los estrógenos, el grosor del endometrio aumenta de 3 a 10 veces su volumen inicial. Y al final de esta fase, la altura media del endometrio es de aproximadamente 6 a 8 milímetros y empiezan a formarse lo que vienen a ser las glándulas endometriales. En la fase secretora o la segunda fase ocurre desde los días 14 a 28 del ciclo. Esto ocurre después de la ovulación, en donde se produce un crecimiento glandular y una maduración del estroma. Esto se da gracias a la acción del aumento de las hormonas progesteronas y de los estrógenos, las cuales producen una ligera proliferación adicional, provocando un desarrollo secretor, ofreciendo condiciones adecuadas para lo que viene a ser la implantación de un óvulo fecundado. Ahora, la tercera fase dentro de este ciclo va a ser la fase de descamación o la fase de menstruación. Va a ocurrir de los días 1 a 5 del ciclo. Durante esta fase, la capa funcional endometrial se descama debido a la deprivación hormonal. El líquido menstrual es incoagulable porque junto con el material necrótico se libera fibrinolicina, la cual es una enzima que impide la coagulación. La duración es de aproximadamente 2 a 7 días y la cantidad es de 50 a 120 ml, porque el endometrio se ha revitalizado nuevamente. En caso de la que fertilización ocurre en este proceso, se inhibe la producción de prostaglandina para que las contracciones no afecten un embarazo temprano. Y en caso de que no haya un embarazo, el cuerpo lúteo deja de producir estrógeno y progesterona. Y la disminución de las mismas en los niveles hormonales junto con los efectos de la prostaglandina hacen que los vasos sanguíneos se contraigan y que el tejido endometrial se desintegre. Una vez pasa la menstruación, todo este ciclo comienza de nuevo. Alteraciones del ciclo. Bueno, cuando la menstruación no se produce en términos normales, hay que descartar diferentes alteraciones. Entre las alteraciones tenemos alteraciones del ovario, que son las responsables del ritmo. Y entre las alteraciones del útero están la que es responsable tanto de la duración y la cantidad. Es por eso que vamos a dividir en tres tipos de alteraciones. Alteraciones del ritmo. Y aquí vamos a explicar sobre la polimenorrea y la oligomenorrea. Entre las alteraciones de la cantidad tenemos la hipermenorrea y la hipomenorrea. Y entre las alteraciones de la duración vamos a tener la menometrorragia. Vamos a ir identificando cada uno. La polimenorrea en este caso viene a ser el acortamiento del intervalo menstrual menor a 21 días. Y la oligomenorrea viene a ser la prolongación de este intervalo mayor a 36 a 90 días, pero en ciclos bifásicos. No sé si puedes continuar, por favor, la diapositiva. Gracias. Ya. Polimenorrea, como bien decíamos, es el acortamiento del intervalo menstrual menor a 21 días. El cuerpo lúteo de involución precoz, esto se produce porque hay una déficit de progesterona. Hay etiologías fisiológicas como se puede dar en la posmenorrea y perimenopáusica. Y tenemos los procesos patológicos que pueden ser causados por hiperprolactinemia, hiperandrogenismo, hipotiroidismo primario, diferentes trastornos como el trastorno psíquico, trastornos emocionales, trastornos endometrio.
ya que en la endometriosis hay un crecimiento anormal de las células del endometrio. Entre las formas de diagnosticar vamos a tener diferentes, como puede ser la temperatura basal. La temperatura basal viene a ser un marcador indirecto de la acción de la progesterona. Cuando el ascenso térmico tiene una duración menor a 8 días, se habla de una fase lútea corta. Otro tipo de diagnóstico tenemos la progesterona plasmática, ya que esto nos indica que el pico máximo de la misma se produce a los 7 o 8 días del pico de la hormona luteinizante. Y estos niveles van a estar mayor a 3 nanogramos por ml, que van a indicar ovulación. Otro diagnóstico viene a ser la biopsia endometrial, que la biopsia endometrial es un estudio morfológico de las glándulas, epitelio y estroma, que lo que nos va a hacer es permitir el diagnóstico tanto de la ovulación y el fechado endometrial. Entre diagnósticos diferenciales que podríamos hacer de la polimenorrea, viene a ser la metrorragia, el ciclo monofásico, diferentes carcinomas, enfermedades pélvicas inflamatorias o mioma. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo tratamos esto? Debemos hablar con nuestro paciente si tiene deseos de fertilidad o no tiene deseos de fertilidad para así aplicar un buen diagnóstico, un buen tratamiento. Sin deseos de fertilidad tenemos progesterona natural de 50 a 100 miligramos 3 veces día, que esto más que todo nos sirve para equilibrar el exceso de estrógeno. El acetato de medroxiprogesterona o noreatiterona 10 miligramos día, que este es un inhibidor de la ovulación. Esto se debe indicar a partir del día 15 al día 25 del ciclo menstrual. Con deseo de fertilidad tenemos la hormona gonadotropina coriónica humana, que viene a ser de 2.500 a partir del día 16 del ciclo, y 5.000 a 10.000 que ya vamos elevando en el pico ovulatorio. Después tenemos el citrato de clomifeno, que es 50 miligramos día, del día 5 al día 10 del ciclo. Y tenemos la hormona gonadotropina coriónica humana y la hormona folículo estimulante más clomifeno. Siguiente, por favor. Ya. Vamos a hablar ahora de la oligomenorrea. La oligomenorrea viene a ser la prolongación, ¿no?, del intervalo menstrual de 36 a 90 días. Es decir, la mujer va a tener pocas reglas a lo largo del año. Si nos damos cuenta, es todo lo contrario a la polimenorrea. En esta hay que diferenciar bien de la amenorrea. Ojo que oligomenorrea y amenorrea no es lo mismo. Se diferencia de la amenorrea por la presencia de ciclos bifásicos. Mantienen normal la duración y la cantidad, ¿ya? En etiología fisiológica, al igual que la polimenorrea, tenemos posmenorrea, perimenopausia. Entre las patológicas vamos a tener trastornos nutricionales, hiperprolactinemia, hipotiroidismo primario. En cuanto al diagnóstico, podemos hacer diagnóstico con la temperatura basal, que es la elevación tardía con fase lútea normal, la biopsia endometrial del endometrio secretorio hacia el día 28 o 30 del ciclo menstrual, progesteronas plasmáticas con elevación tardía. Entre el tratamiento, a continuación, por favor, entre el tratamiento, al igual que el anterior, debemos ver si es sin deseos de fertilidad o con deseos de fertilidad. Si es sin deseos de fertilidad, debemos combinar estroprogestinas o anticonceptivos orales y acetatos de medroxiprogesterona o norestiterona. Con deseos de fertilidad, aquí debemos indicar citrato de clomifeno o la hormona gonadotropina coriónica humana. También tenemos la hormona folículo estimulante más la hormona gonadotropina coriónica humana, análogos de la hormona liberadora
de la hormona luteinizante más la hormona gonadotropina coriónica humana. Siguiente, por favor. Ya, hipermenorrea. Es la hemorragia menstrual excesiva. Como bien dice su nombre, hipermenorrea. Sabemos que cuando utilizamos el término hiper estamos hablando de aumento, de más. Entonces, la hemorragia menstrual excesiva cuya duración no supera los 7 días. Las pérdidas menstruales son mayor a 120 ml. El diagnóstico lo podemos hacer a través de la anamnesis, preguntándole a nuestro paciente el ritmo menstrual previo, antecedentes obstétricos, cirugía ginecológica, DIU, hemopatía, dismenorrea. En el examen físico general ginecológico hay que ver el tamaño, la forma del útero y anexo. Entre los estudios complementarios tenemos eco, histeroscopía, raspado biópsico fraccionado, cultivo de flujo vaginal endocervical. Siguiente, por favor. Ya. En el tratamiento tenemos tratamiento oxitóxico y tratamiento venotónicos y protectores capilares. Entre los oxitóxicos tenemos oxitocina, 10 unidades internacionales 3 veces al día endovenoso o parenteral, y tenemos maleato de metilergovina, 0,2 miligramos 3 veces día parenteral. Entre los venotónicos y protectores capilares tenemos flavonoides, hormona, fructocidos, anticonceptivos orales monotrifásicos, acetato de norestisterona, 10 miligramos desde el día 15 a 25 del ciclo menstrual, y tenemos análogo de la hormona liberadora de gonadotropina coriónica humana. Siguiente. Hipomenorrea. Cuando hablamos de hipomenorrea, estamos hablando de pérdidas menstruales ya no mayores, sino menores de 50 ml. Son escasas y estas tienen corta duración. Como si hacemos una comparación con la hipermenorrea, hablamos que ahí había un aumento mayor a 120 ml. Cuando hablamos de hipermenorrea, hablamos menor a 50 ml y tiene una duración más corta, que es de 1 a 2 días. Hay que ver aquí la etiología. Puede ser por endometriosis, hipoplasia uterina, anticonceptivos hormonales, adherencias uterinas. Puede ser también por causas iatrogénicas, como es la histerectomía fúndida. Entre el diagnóstico, al igual que todas estas alteraciones, se deben hacer la anamnesis, que es ya preguntarle al paciente, ¿no? Cirugías ginecológicas y anticonceptivos hormonales. Estudios complementarios. Estos estudios complementarios podemos hacer una eco o una histeroscopía. Entre el tratamiento etiológico tenemos hipoplasia, estrógenos conjugados equinos 2,5 miligramos día por 20 días seguidos de gestágeno. Siguiente. Vamos a presentar un videíto para explicar, para que puedan entenderle un poquito más a este tema. Por favor. Gracias. Hoy, en Biología para Todos, aprenderemos cómo funciona el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Durante la pubertad y la adolescencia se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se alcanza la madurez sexual que preparará al individuo para la reproducción. Entre esos cambios está el inicio en mujeres de los ciclos ovárico y uterino y liberar el óvulo. El ciclo uterino menstrual es el conjunto de variaciones que sufre el endometrio. Recuerda que estos son las paredes del útero para alojar el embrión si se produce la fecundación. Ambos dos procesos están regulados por hormonas hipofisarias y ováricas. Aproximadamente se suceden cada 28 días y están sincronizados, es decir, ocurren a la vez y por tanto pueden relacionarse. El ciclo ovárico se divide en 3 fases: la fase folicular o de proliferación, la fase de ovulación y la fase lútea o secretora.
Todas ellas ocurren en el interior del ovario. Durante la fase de proliferación o folicular, la hipófisis, situada en el cerebro, produce la hormona folículo estimulante, que actúa sobre los ovarios provocando la maduración de un folículo y la continuación de la ovogénesis, que estaba detenida en el ovocito. A medida que el folículo crece, comienza a producir la hormona estrógeno. Esta fase comienza el primer día de la menstruación y dura unos 14 días. La siguiente fase es la de ovulación. Se produce más o menos el día 14 del ciclo, coincidiendo con los máximos niveles de hormona folículo estimulante, estrógenos y hormona luteinizante, que secreta la hipófisis. Esta última hormona hace que se rompa el folículo maduro y se libere el óvulo hacia las trompas de falopio. La última fase es la lútea de secreción. Dura aproximadamente desde el día 15 al 28 del ciclo, si no hay embarazo. El folículo, en esta gráfica veremos su relación. El ciclo uterino menstrual se divide también en 3 etapas: la fase menstrual o de descamación, la fase de proliferación y la fase secretora o progestacional. En la primera fase, la menstrual o de descamación, se desprende el endometrio y se inicia la menstruación. El endometrio es la pared del útero que crece y engorda preparándose para la llegada del embrión. Si esta llegada no ocurre, se desprende y rompe vasos sanguíneos que provocan el sangrado menstrual. El organismo detecta que no existe embrión porque el cuerpo lúteo degenera y deja de producir progesterona, cosa que no ocurriría si hubiese un embrión. Esta fase se inicia el día 1 y dura entre 5 y 7 días. La fase de proliferación o estrogénica, que comienza cuando acaba la menstruación y la cantidad de estrógeno producido por el folículo ovárico es suficiente para actuar sobre el endometrio del útero y provocar crecimiento. La fase secretora progestacional comienza con la ovulación y termina con la siguiente menstruación. La progesterona segregada por el cuerpo lúteo ocasiona el máximo engrosamiento del endometrio, preparándolo para albergar un posible óvulo fecundado. La importancia biológica de ambos ciclos es la preparación del cuerpo de la madre para la reproducción. Son procesos esenciales para la vida y la supervivencia de la especie. Si te ha gustado, suscríbete. Muy bien, joven, está muy buena la presentación. Como se pudieron dar cuenta que en el ciclo genital de la mujer interviene el eje hipotálamo hipófisis gonadal, es el que regula prácticamente todo. Como dijo su compañera, el hipotálamo, ¿qué va a hacer? Va a liberar la hormona liberadora de gonadotropina. Va a estimular a la hipófisis y la hipófisis responde liberando la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Y en el ovario ya los estrógenos y la progesterona. Pero para que se cumpla la función del eje hipotálamo hipofisario existen lo que se llama la retroalimentación positiva y negativa. ¿En qué fase del ciclo pueden observar ustedes una retroalimentación positiva? ¿Están llevando endocrinología o ya han llevado? No, todavía. ¿Todavía? ¿Va y cuándo? Ya. A ver, la retroalimentación positiva. Viene a ser antes de la ovulación. Ya, O pero la explique, elevación del ¿qué pasa? LH. La retroalimentación consiste en que antes de la ovulación se produce un pico de los estrógenos que usted mismo mencionó, ¿no es cierto? Este pico de los estrógenos va a estimular a la liberación de la hormona luteinizante. Esta luteinizante se eleva, o sea, se hace un pico y se produce la ovulación en el lapso de 10 a 12 horas. Eso es la retroalimentación positiva. ¿Y la negativa? ¿Qué pasa al final con las hormonas? Es Los donde la estrógenos. progesterona Gracias. inhibe la secreción del factor de la gonadotropina y la hormona luteinizante. Entonces, en este caso, la retroalimentación negativa consiste en como los estrógenos y la progesterona caen a los niveles más bajos, entonces nuevamente al estar bajos van a estimular a la hipófisis o al hipotálamo y este va a responder, como dice su compañera, liberando la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Eso es lo único que faltaba. Después está muy bien la presentación. Lo hicieron muy bien, joven.
Tienen que hacer un resumen bien hecho para pasarle a sus compañeros todo lo que es esta parte. ¿Hicieron el caso clínico? ¿Hicieron caso clínico? ¿Sí o no? No, doctor. Ya, entonces pasan por, hacen un caso clínico y me llevan a la maternidad cualquiera de estos días, ¿ya? Pero Ya. antes del día martes. Jóvenes, entonces para la próxima clase tienen que leer las alteraciones del ciclo. Me refiero a la polimenorrea, oligomenorrea, hipermenorrea y hipomenorrea. Son las 4 alteraciones del ciclo menstrual. Eso tienen que leer. Y los que han expuesto tienen que ver si hay algún tratamiento actualizado últimamente. Nada más. ¿Ya? Entonces aquí quedamos, jóvenes. Van a preparar eso, la alteración del ciclo. Vamos a hacer un caso clínico donde cada uno va a participar de acuerdo al caso clínico que le toque. ¿Ya? Doctor, disculpe Sí. una pregunta. ¿Ese caso clínico nosotros lo buscamos o usted nos lo da? No, por los que han expuesto, si quieren, pues, hagámoslo en la maternidad. Vayan los que han expuesto y lo hacemos entre los dos. ¿Ya? Ya, gracias. Gracias. Y a los demás le vamos a dar el caso clínico en el momento o en la hora de clase. ¿Ya? O sea, si ustedes van a leer para la próxima clase va a ser más provechoso para ustedes, ¿no ven? Entonces me parece que está bien. Entonces de esa forma tienen que hacer las presentaciones, jóvenes. ¿Ya? Bien, quedamos acá por ahora, jóvenes, ¿ya? Nos vemos la próxima semana. Ok, Hasta luego, gracias. gracias. Hasta luego, clase. Saludos, jóvenes.